vamos, muy jóvenes, ver una película, ver una serie donde el delincuente tiene mucho dinero, muchas mujeres, propiedades, aviones, Sí. empieza... Hola, muy buenas tardes. Estamos en un episodio nuevo de Hablemos de Seguridad. Hoy tenemos una locación diferente, tenemos un espacio que nos fue ofrecido y nos fue brindado por el invitado que tenemos el día de hoy. Y realmente quiero presentar al equipo antes de llegar con el invitado. Digo, como que ya lo están viendo en el cuadro, pero quiero presentar a Joel Suárez. ¿Cómo estás, Joel? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios, bien. Me da mucho gusto. Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, la verdad estoy muy emocionado del capítulo que vamos a tener el día de hoy. Estoy seguro que va a ser un capítulo muy bueno, muy entretenido. La verdad es que tenemos invitado de lujo, entonces qué mejor que este capítulo. Exacto, pues me presento Daniel Suárez también. Y por ahora quiero presentar a nuestro invitado estrella, Javier Garza Murúa. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación y No. con gusto. Aquí estamos platicando, compartiendo algo de lo que nos ha pasado por ahí. No, y claro, el gusto es nuestro porque principalmente nos prestaste tus instalaciones. De hecho, estamos en un espacio tuyo. Y pues hoy tenemos un tema bastante importante. Digo, creo que hoy es un doble episodio que vamos a grabar. Vamos a grabar tanto Hablemos de Seguridad, que es el que estamos haciendo ahorita, como el Sabor de la Seguridad, que viene un poquito más tarde. Ustedes ya lo van a poder ver pronto. Pero me interesaría saber más que todo, Javier, ¿cómo ha sido tu trayectoria o cuál ha sido la trayectoria que has tenido dentro de la seguridad para antes de llegar al tema en especial? ¿Cuál ha sido la trayectoria que has tenido? Sí, mira, fíjate que muy interesante porque yo inicié como guardia de seguridad. Okay. De hecho, en una empresa que ya no existe, bueno, existe con otro nombre, Ternium, ¿verdad? En aquellos años era Jalatín Lámina. Uh-huh. Ahí estuve 3 o 4 años como guardia de seguridad, pero posteriormente de ahí cambié a ser escolta personal de una de las familias más importantes en México, ¿no? Okay. O sea, estuve prácticamente 6 años y medio, ¿no? Después, prácticamente por accidente me invita un capitán militar, me invita, estaban buscando un jefe de seguridad para el penal de Topo Chico. Uh-huh. Y ahí estuve pues también varios años en el penal de Topo Chico. Fue sinceramente una de las experiencias más importantes que he tenido en la vida, ¿no? Porque el trato diario con cientos de internos, con una serie de problemas, con una serie de cosas, definitivamente enriquecen mucho el conocimiento de los delincuentes, ¿no? De los diferentes tipos de delincuentes Sí. que se han presentado a lo largo del camino. Y de hecho, ese es el tema que también me gustaría tocar un poco. ¿Cómo es el penal o cómo fue tu experiencia en el penal? Digo, como jefe o custodio, no sé cuál era la posición que tenías dentro del penal. Bueno, cuando yo ingresé como subjefe de seguridad. Okay. Yo entrevistaba a los internos, era mi trabajo. Yo seleccionaba más o menos por el nivel de importancia o el tipo de delito para qué ambulatorio ibas, ¿no? Porque, pues para evitar conflictos dentro del penal. Claro, sí, ¿no? sí. Pero fue muy poquito, inmediatamente después me nombraron jefe de seguridad. Pero sinceramente te lo voy a platicar que los primeros días fueron el infierno, ¿no? Porque no conoces la seguridad penitenciaria. Bueno, Javier, ¿qué operación o qué operación realiza el jefe de seguridad de un penal? O sea, ¿qué lo cual es la Prácticamente responsabilidad? mantener el orden y la seguridad del penal, ¿verdad? Debemos de evitar a toda costa que alguien se nos vaya a escapar y mantener la tranquilidad interna, ¿no? De poder como tener la capacidad para poder sostener los reglamentos internos, las reglas internas, ¿no? Que en ese tiempo, en esos años eran muy fuertes dentro de un penal, ¿no? Claro. ¿A ti reportaban los custodios y tú reportabas al director o cómo es el escalafón? Exactamente. Mi jefe inmediato era el director. El director. El director del penal. Pero el responsable de la seguridad del penal era yo. Okay. ¿Y Pero sinceramente, los primeros días pensé hasta renunciar. Yo veía caras de delincuentes a todos, los celadores, los internos, yo veía por todos lados el peligro, ¿no? Pero en pocas semanas ya estaba yo completamente alineado. Que debo de confesar lo que disfrutaba ese trabajo increíble que a pesar del riesgo que estás corriendo prácticamente día y noche, ¿no? Se disfrutaba tremendamente ese trabajo. Por ejemplo, un jefe de seguridad
vive dentro de la instalación o tiene la facilidad de poder entrar y salir cada ciertos días o todos Bueno, los en el días? caso, yo muchas veces dormía en la oficina, tenía un sofá que lo utilizaba como cama, ¿no? Porque a veces que me daban a las 2, 3 de la mañana Sí, y claro. al día siguiente a las 6 en el cambio de turno teníamos que estar. Pero sí es un trabajo muy intenso, hay que estar atendiendo todas las quejas, los reclamos de los mismos internos, a las familias. De verdad muy interesante también porque es una ciudad completamente, Sí. haz de cuenta que es una ciudad y tú eres el responsable de la seguridad. En ese tiempo el jefe de seguridad se aplicaba los castigos. Vamos, si tú eras un riesgo dentro del penal, había algunas celdas que le llamaban celdas de castigo, en el que se te ponían una celda para prevenir que hicieras algún daño a otros internos. Claro. Y por ejemplo, dentro del penal, digo, entiendo que la gente llega y antes de que se le asigne como tal la peligrosidad que tiene, entran, le llaman al poblado, no sé cómo era o cómo en ese entonces era. ¿Cómo empiezan a definir la peligrosidad de cada uno? Bueno, en este momento no sé cómo lo hagan, pero nosotros los poníamos en unas celdas que se llaman de observación, en el que veías el comportamiento y cómo convivían con los demás internos. De esa manera podías clasificar, ¿sabes qué? Este lo voy a mandar a este ambulatorio o a este otro ambulatorio. Depende de la capacidad de socializar. Porque si pones a una persona económicamente fuerte en un ambulatorio donde está lleno de ladrones o de gente que le gusta robar, ¿Lo van a robar? lo van a atracar. Entonces tienes que estar muy pendiente de eso. Yo tengo 2 preguntas para ti, Javier. La primera, y se ha visto mucho en películas, en programas de televisión, de que hay grupos de delincuentes o de internos que controlan los penales y que esta zona con esta gente te tienes que alinear. Esa es la primera. ¿Habría o no había? Esa es la primera pregunta. Ya te me la contestas. Y la otra es, ¿te tocó alguna vez identificar alguna persona dentro del penal que tú dijeras, este cuate lo metieron de gratis, o sea, él no es responsable? Muchas de las veces hemos visto que cae gente que no tiene nada que ver en algún delito y lo enjuician como culpable. Pues hay de todo, ¿verdad? Sí había mucha gente que aseguraba que soy inocente, ¿verdad? Pero en el caso nosotros no nos tocaba determinar. Simplemente tu estancia del penal, Ya estás. estancia por parte de esta. La otra pregunta me decías. La otra pregunta era que se vea grupos de control de los internos en algunas zonas, áreas del penal, decir, ellos son los que rigen y hasta a veces los custodios se alinean con ellos. En ese tiempo, te soy franco, no había. No había. La autoridad mandaba, inclusive era estricto, súper estricto. No podías, como interno, desobedecer una orden porque ibas directo a una celda tapada, ¿verdad? Donde era un castigo real. Es muy diferente. Digo, poco a poco ha ido transformándose todo esto. Por ejemplo, ahorita, en este momento tenemos unas jefaturas bastante fuertes en los penales. Si tú te fijas, hay calma en los penales hoy, sobre todo en Nuevo León. Sí. Sí. Si fuera en Nuevo León no puedo hablar, pero en este momento se está trabajando muy bien la seguridad penitenciaria aquí en Nuevo León, ¿verdad? De hecho, hace poco me tocó ir al penal de Apodaca, una visita por parte de Asís, y quedé impresionado con el tipo de orden que tienen actualmente en el... Sí, no era tanto el enfoque como de readaptación que buscan hoy en día, supongo, ¿no? Antes era como este más de castigo. Pues siempre se ha buscado la readaptación, pero sí está algo difícil Claro. para algunas personas que están muy destruidas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la labor de la seguridad. Y ahorita ya participan trabajadoras sociales, participa muchísima gente, especialistas, psicólogos, psiquiatras, que están trabajando de apoyo para la seguridad penitenciaria. Cuando en aquel entonces era nomás el jefe de seguridad, de algunos comandantes y los celadores, y para de contar. Sí, claro. Sí, definitivamente. Y luego, por ejemplo, dentro de la readaptación social, digo, yo entiendo que para cuando una persona llega en ese punto de robo o llega a ese punto de estar no de robo, sino de cometer un delito, muchas veces las condiciones sociales, las condiciones en las que ellos están, pueden ser no las más beneficiosas. Llegas a un penal
y encuentras en donde también las condiciones en las que están de castigo, de reformación, no son las mejores. ¿Cómo puede ser o cómo veían ustedes el proceso para poder reintegrar a esa persona a la sociedad? Principalmente con el trabajo. Hay muchas formas dentro del penal para poder ser algo productivo, ¿no? Que es donde te das cuenta, principalmente, hay un consejo, no sé ahorita cómo se maneje, pero nosotros tenemos un consejo donde se analizaba perfectamente la conducta. Yo participaba el de la carpintería, participaba el de la imprenta, las fábricas de zapatos, todos participaban para poder poner un granito de arena, mencionar si alguno de los internos ya estaba preparado para salir a la calle, ¿no? Pero sinceramente fueron varios años de un trabajo muy intenso. Yo ya posteriormente me nombraron jefe de seguridad del Mundial de Fútbol del 86. Ok. Que fue otro trabajo también muy fuerte porque nos dieron la tarea de capacitar a un grupo bastante grande de escoltas. Íbamos a proteger tanto los estadios como los hoteles sede y los equipos que venían a jugar a Monterrey. Entonces fue un trabajo también muy intenso de prácticamente 7 meses antes del Mundial, ¿no? De trabajar con toda la gente, ¿no? Con todas las instituciones participantes. ¿En qué momento, después de haber trabajado en seguridad pública o en lo público, decidiste poner tu negocio de seguridad privada? Exactamente. Mira, yo trabajé, porque me tocó ser jefe de la policía de Escobedo, fui agente de la Policía Judicial del Estado, pero cuando estaba yo trabajando como agente de la Policía Judicial del Estado fue cuando dije, voy a poner un negocio de seguridad, ¿no? Gracias a Dios, mis hermanos siempre, estuvimos unidos, papá, mamá, mis hermanos, y me apoyaron bastante. De esa manera podía yo combinar el trabajo tanto de la policía como de la... ¿Tú eras el único de la familia que tenía experiencia en seguridad o tus hermanos también? Sí, fui el único. Ya después se fueron integrando, sí. Me tocó ser instructor de tiro de la Academia Estatal de Policía. Que por cierto... Situación que me gustó bastante, me gustaba prácticamente, no sé, 15 o 20 años, prácticamente iba a disparar 3 o 4 veces por semana, ¿verdad? Entonces me fascinaba el disparo, ¿no? La puntería. Tiene récord. Me gustaba mucho capacitar. Tiene récord de tiro este señor. Entonces, y en aquella época no había tanta gente interesada en prepararse, sobre todo en el manejo de las armas, porque Nuevo León y el país entero pues era más o menos tranquilo, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando formé el grupo SWAT de Nuevo León, a mí me cuestionaron muchas, hasta medios de comunicación me cuestionaban, oye, ¿para qué quieres un grupo especial si aquí no hay problema? Sí, me acuerdo que subía ese grupo. En aquel entonces llegamos a tener 40, 50, 60 homicidios por año, ¿no? Wow. Que la mayoría de ellos eran viejas rencillas, se peleaban por una mujer, por celos, una serie de cosas. Pero tanto así como ejecutados o por venganzas eran pocos. Hoy los tenemos esos 40 por semana. Y a veces hasta por día. O sea, bueno, a nivel nacional, pero... Ahorita los puedes tener hasta diarios, ¿verdad? Sí. Porque también hay que tomar en cuenta que hay un aumento increíble de la población, es ¿no? Correcto. Y yo menciono mucho la maquinaria que fabrica delincuentes. ¿Dónde está la máquina que fabrica delincuentes? Hay una pregunta que tengo y quiero saber tu opinión. El hecho de que ahorita hay mucho, pues una mala campaña que hay hacia las canciones de corridos y de corridos tumbados y todo eso que hacen apología al delito. Yo en lo personal considero que nada de lo que es entretenimiento afecta o puede cambiar tu mentalidad hacia cometer algún delito, sino simplemente es entretenimiento. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué opinas acerca de eso? Sinceramente sí cambia tu actitud. Ok. Si tú escuchas música clásica, puede darte hasta sueño. Uh-huh. Pero escuchas un corrido y sí te cambia la adrenalina. Sí te envalentonas. Sí te cambia la adrenalina. Y ahora para los jóvenes, vamos, muy jóvenes, ver una película, ver una serie donde
donde el delincuente tiene mucho dinero, muchas mujeres, propiedades, aviones, Sí. empieza, dijeras que no, puede pasar que en algunos de los casos digas yo también quiero. O de esa manera. Es que es un camino fácil de hacerlo. De hecho, hay niños que les preguntan, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Narco, sicario. Ay, oye, pero ¿de dónde ves que ven? Ven las series. Por ejemplo, eso también siempre ha existido, porque desde los 80 están las películas de Al Pacino, del Padrino, de Scarface, que también sí generaron eso en su tiempo, ¿no? Corridos, por ejemplo, los Tigres del Norte, que también hacían ese tipo de música, pero como que ahora generan más impacto. También siento que las Hay más generaciones- gente, más libertad. Sí, Y está mal. El consumo de cerveza Y yo, va de la mano. yo creo que también está mal segmentado la audiencia, o sea, porque normalmente esas canciones deben de ir para un público adolescente, adulto, o más adulto que adolescente, pero ya lo escuchan niños en primaria, ya las cantan, ya las traen de moda, y eso sí puede afectar su formación como Sí, tal. información. Entonces, o sea, ahí podemos ir viendo como qué se puede hacer en prevención. Y digo, sin salirnos tantos del tema, pero sí es una prevención hacia un delito o hacia un posible delito para evitar que las Pero en el personas... caso mío siempre he dicho que con todas las actividades es de reconocerse, ¿verdad? Y hasta también el delincuente, porque el delincuente se arriesga su vida y arriesga la vida de su familia. Sí. E igual el policía arriesga su vida y la de su familia. Vamos, lo que yo siempre he criticado es cuando estás del lado de la justicia, pero te inclinas hacia otros rumbos, ¿no? Sí. Porque quieres cometer un delito, pero sin correr riesgos, ¿no? Entonces, no señor, si vas a ser delincuente, tómate los riesgos que toman los delincuentes. Sí, ¿y qué pasa cuando te obligan a ser delincuente? Siendo policía, por ejemplo, siendo del área de seguridad pública y te Pues obligan. mira, sí sucede que puede haber alguna amenaza o algo, pero está en cada quien decidirlo, ¿eh? Pues, mucha gente renuncia. Okay. Dice, ¿sabes qué? Yo no conformo con esto, yo no nada, ¿verdad? Pero siempre cualquier actividad es de reconocerse. No, y definitivamente, o sea, el hecho de regresando al tema del penal, que ese es un punto en el cual, bueno, ya caíste ahí. Las personas que hasta cierto punto, y puede pasar mucho en México, que fueron mal juzgadas o que cayeron por un delito menor y que lo agarran de escuela, porque es bien sabido que le llaman a los penales la escuelita. ¿Qué recomendación se les puede dar? Digo, porque eventualmente nos puede ver una persona que salió, o sea, que es exconvicto o que es rehabilitado o que, digo, no sé si nos estén viendo adentro, esperemos que no, pero si nos están viendo adentro, ¿qué podemos decirles a esas personas? Lo que pasa es que hay tipos de delitos. Mira, por ejemplo, hay gente pues que alguien lo estuvo hostigando hasta que reventó y pescó un cuchillo, pescó un bate y le puso un golpe a alguien y lo mató. Vamos, que es producto de una riña, ¿verdad? Sí. Pero hay gente, por ejemplo, me tocó conocer gente que de chiquitos empezaron a robar y nunca se les quitó, jamás se les quitó. Hay personas que roban por oportunidad, porque están en el momento propicio, tienen los ingredientes importantes, Sí. Necesidad. que es la necesidad y la oportunidad. Sí. Y se juntan las dos y cuidado con eso, ¿va? Pero no quiere decir que vaya a robar toda la vida. Sí, claro. Fue ese momento. Me han tocado casos de gente de toda la vida de trabajar honestamente y en un segundo equivocarse, ¿no? A mí me pasó conocer una historia, me pasó no me pasó, la escuché en un momento y me acuerdo que era un niño que me estaba contando su historia, donde llega, venía con su papá y me dice, pues nada, o sea, me recogió mi hermana del catecismo, iba con su novio, llegamos a la casa y estaba el novio de mi hermana en la casa y en eso mi mamá, o sea, la mamá del niño no quería el novio de su hermana. El chavo se esconde en el closet en lo que llega la mamá, donde se da cuenta la mamá que está el novio escondido, el novio sale con un cuchillo, la apuñala, le da no sé cuántas apuñaladas y la da de baja del mundo. Por no decir la palabra para que nos bajen el video.
Punto es que que ya no está la señora, la guardan en el closet como por 3 días y la hermana del chavo y el novio se van a comprar más droga para poder seguir con ese proceso. Yo cuando me escucho la historia del niño, yo me quedo, o sea, me lo contaba con una frialdad como si ayer fue por las tortillas. Yo me quedo pensando, eventualmente esa pareja, o la hermana y el novio, tuvieron que llevar un proceso judicial porque al fin y al cabo se llevó y se puso la denuncia. ¿Cómo llega una persona que acaba de cometer un delito de esa magnitud o sea, básicamente a los primeros separos en el penal? O sea, ¿cuál es el proceso con un recién puesto? Todos son por igual, van a hacer bueno, con nosotros, ¿verdad? En este momento obviamente tenemos un procedimiento parecido, pero sí tienen que evaluar muy bien su comportamiento y ver dónde lo van a poner. Si corre mucho riesgo, vamos, si es una persona que es un peligro para la población penitenciaria, te aseguro que lo separan a cierta parte. Ok. Pero fíjate, bueno, un tema que te comentaba ahorita, la fábrica de delincuentes, ¿dónde está? La autoridad trabaja. Te pongo un ejemplo, aquí en Nuevo León tenemos una policía muy buena, tenemos una fuerza civil, es una policía de primer mundo. Muchas policías municipales, o varias policías municipales, como el caso de Monterrey, Santa Catarina, San Pedro, de García, son muy buenas policías, inclusive los penales ahorita están llenos de delincuentes, ¿verdad? Pero la gente cree erróneamente que el asunto de la seguridad es bronca de policías y ladrones. Y no es por ahí. Tú puedes meter a la cárcel a quien quieras. Tú te equivocas, lo metes a la cárcel. Pero no estás solucionando el problema de la seguridad que tenemos. Porque la bronca viene de las casas. La fábrica que fabrica delincuentes está en nuestras casas. Sí. Mataron a 3 delincuentes o los encerraron, surgen otros. Vamos, la fábrica que está fabricando delincuentes está muy grande. Hay mucha desintegración familiar, mucha gente con mucha falta de valores, y el trabajo que se debe hacer, más que meter gente a la cárcel o que agarrarse a balazos con alguien, es un trabajo preventivo desde los niños. Y yo creo que desde las escuelas, porque viéndolo desde viéndolo de un lado psicológico, yo me pongo a ver como ese problema social, o sea, porque dentro de la psicología tienes que atacar las causas. Entonces ves la causa y cuál es la primera causa. Ok, el hacinamiento. Digo, no quiero decir que todos los delincuentes salgan de colonias populares, pero hay un gran número de delincuentes o de personas que cometen delitos que vienen en colonias donde el hacinamiento es mucho, o sea, donde tienen una casa de 90, 40, 50 metros cuadrados de construcción, tienen viviendo a 10 personas ahí, y la casa de al lado también 5 o 6 personas, en la cual no tienes clima, el mismo calor hace que te vuelvas más violento. Entonces todo ese tipo de cuestiones, si lo sumas, más aparte de estar en un entorno que tiende a ser problemático, tiende a ser conflictivo, y vas creciendo con eso, pues vas normalizando la agresión, vas normalizando la violencia. Sin embargo, te voy a decir algo. Se equivocan empresarios. Claro. Se equivocan políticos. 100%. Sacerdotes. Sí. Maestros de escuela. Sí. No está nomás definido con la pobreza. No, claro que no. Totalmente de acuerdo. Sí, definitivamente. Sí, es un factor importante. Pero hay delincuencia en todas las áreas. Incluso hay mucha gente que puede a lo mejor esquivar las leyes por tener cierto nivel económico. Sí, definitivamente. Sí, hay de todo, te digo. Sí, la pobreza sí tiende a, vamos, te pongo un ejemplo, no es igual cuidar San Nicolás que cuidar Guadalupe, cuidar San Pedro que cuidar Santa Catarina. Juárez. ¿Por qué? Porque vas a San Pedro y en una cuadra hay 4 casas o hay 2 casas. Sí. Pero vas a Guadalupe, donde en una cuadra hay 25 casas. 30 casas, sí. Entonces están juntos unos con otros. Entonces, pues es más fácil que se dé la riña entre vecinos, que se dé inconformidades. Sí, que se dé el conflicto de porque me chiraste agua. La guerra de bocinas. O el ruido. Sí, los estacionamientos. Simplemente el ruido, ¿me entiendes? Y ya ese tipo de situaciones sí hay más problemas, sobre todo de faltas administrativas. Cada zona tiene sus problemáticas, ¿no? O sea, por ejemplo, Guadalupe, los estacionamientos. Pero si estás a pesquería, la bronca es que yo vivo en la casa de abajo y en la de arriba se metió un concesionario que vende drogas.
O sea, ahí cambia la problemática de cada zona. No, y dijeras, o sea, y este sí la conozco de viva voz, no me pasó a mí, le pasó a una amiga de mi esposa, tú sabes quién eres. Es una casa en Cumbres hasta cierto punto de una clase media alta. Tenían una riña porque la señora de al lado estaba construyendo y le aventaba escombro al patio de mi conocida. Entonces Nessa se enoja, agarra excremento de su perro, va y se lo avienta a la puerta de la vecina que le estaba aventando escombro. Y dices, eso en cualquier otro lado, o ahí mismo, si hubiera salido la señora, se pudo haber hecho una bronca de peleas que eventualmente esa riña pudo pasar a un lado. Sí, y dijera, eso pasa en todos los niveles, en todas las clases. Sí, la verdad que es un tema muy especial porque son muchísimos los factores que herencias de hermanos, familias, por herencias se matan. No te vayas tan lejos, está ahí, y digo, es público, lo podemos decir, lo que salió en Edición La Silla con los Garza Mercado. Son 2 carnales que se estaban agarrando a golpes en las oficinas de 3 hermanos. No, y hay un restaurante muy famoso que también ha tenido pleitos con la señora, artistas, qué sé yo. Son gente de buenas familias. Exacto. Son gente de buenas familias. Desgraciadamente hay dinero de por medio y algo no te pones de acuerdo, ¿no? Entonces, pero eso se da en cualquier lugar. Claro. Pero bueno, regresando a lo privado, tu negocio floreció gracias a, como dice la familia, ya no es un solo negocio, ya tienes varios negocios, ya tienes empresa de traslado de valores, escoltas, guardias. Dinos, ¿qué más tienes? Fíjate, tenemos afortunadamente las 4 modalidades especiales que se manejan en seguridad, como es lo que son escoltas, guardias armados, transporte de valores y custodia en carretera. Okay. Ya poco a poco hemos ido, porque aparte tenemos un negocio también que tiene que ver con tecnología, todo lo que tenga que ver con seguridad electrónica, botones de pánico, las alarmas, GPS, todo lo que tenga que ver con seguridad, cámaras, todo lo manejamos. Excelente. Porque a mí me empieza, vamos, el mismo cliente te va llevando a eso. Sí, claro. Son necesidades que se van presentando. Todo esto, ¿cómo se llama tu negocio? Digo, lo llamamos Grupo Master como grupo, pero son 5 empresas. La principal es Protección Ejecutiva Extrema, es la que maneja los guardias normales, y la otra compañía se llama División de Protección y Seguridad Ejecutiva, que llamamos DIPSE, que es la compañía que maneja los escoltas y los guardias armados y la custodia en carretera. Excelente. ¿Y la de traslado de valores? Es la misma, DIPSE. DIPSE. Ahí va. Eventualmente aquí van a estar el banner con la información de... DIPSE es la que maneja 100% todo lo que tenga que ver con armas de fuego, que tenga gente armada, lo manejamos a través de esa compañía por la especialización. Seré curioso, digo, también haciendo como hincapié en este punto, ¿qué tan complicado es tener una empresa de seguridad con guardias armados hoy en día? Muy complicado. Okay. Muy complicado, se cumplen con requisitos muy estrictos por parte de la Federación, porque es tanto con la Secretaría Federal como con la Sedena. Son requisitos muy estrictos para poder dar de alta un solo elemento. Se debe de cumplir con una serie de cosas que no es en un mes ni 2. Tardamos a veces hasta 5 o 6 meses para dar de alta a una persona. Con todos sus exámenes psicométricos, psicológicos, poligráficos, con todo un trabajo social detrás, para seleccionar a una persona que va a andar. Que es caro todo el proceso. Inclusive caro. Darle el porte de armas es muy caro. Es muy caro, entiendo. Exactamente. Y por eso hay, bueno, en el país puede ser que no haya, digo, hay muchas empresas de seguridad armadas, no tantas, porque para obtener un permiso de ese tamaño sí se requiere cumplir con muchos requisitos muy estrictos. Wow. Javier, ¿cómo le haces para aceptar un cliente o para seleccionar un cliente prospecto de gente armada que te pide custodios armados? De repente te topas con gente que tiene alguna actividad no lícita y pues anda en problemado y necesita escoltas armados. ¿Cómo le haces? Bueno, para empezar, nosotros no cuidamos a gente con problemas de amenazas, ese tipo de cosas, porque esa es la autoridad a la que les corresponde. Nosotros
es más dirigido a los empresarios que ocupan, o directivos, que ocupan una persona o dos que los acompañen para que, pues ahora sí que evitar un posible secuestro, un robo. Sean más preventivos que Es reactivos. más preventivo que otra cosa. Cuando alguien tiene algún detalle, pues es preferible que comunique a la autoridad y la autoridad determinará qué tipo de seguridad es la que... Además, tú estás obligado a reportar alguna situación si detectas dentro de tu servicio que estás dando. Exactamente. Nuestros clientes cumplen con una serie de requisitos que nos ha marcado tanto la autoridad federal como la autoridad estatal, y nosotros informamos a la Secretaría Federal y a la Secretaría del Estado cualquier situación o cualquier cosa que sentimos que puede salirse de control, ¿no? Excelente. Por otro lado, me gustaría como quiera marcar una forma para que puedas promocionar el negocio como de tal. ¿Dónde te pueden encontrar? No sé si tienes redes sociales, o sea, la gente que llegue a estar viendo el video y le interesaría conocer un poco más del Grupo Master, o en este caso del negocio en específico, ¿cómo te podemos encontrar? Pues mira, puede ser a través de la página de www.grupomaster.com.mx, o les puedo pasar el número también, ¿no? Si gustas podemos decirlo, si lo quieres poner igual o me lo dices. 81 12 92 0300. Ok, aquí como quiera va a estar en edición. 81 12. Sí, ya se me está olvidando el número. Oye, Javier, 81 12 92 0300. Claro. Una pregunta que tengo yo. He sabido de gente, ejecutivos, a lo mejor hijos de empresarios, que el papá les contrata un servicio de escolta, pero los muchachitos no quieren estar escoltados y se les andan perdiendo a los escoltas. Es muy común. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo manejas esa situación? Que dicen, no, yo no necesito, a lo mejor me quieren vigilar, ¿verdad? Pero no, regularmente ya, la gente que tiene protección, pues es de años, ya tienen de experiencia y tienen todo, ¿no? Ya de muchos años. Y yo creo que también para abordar en eso, digo, no sé cómo los manejan ustedes, pero yo creo que también la misma formación en seguridad que tenemos me ha hecho ir caminando por algunas plazas comerciales, y los mismos escoltas hasta parece que traen un foco fosforescente que dicen, soy escolta, los ves con el mismo uniforme. Camisa Magellan o 511 o Columbia, pantalón táctico, botas tácticas y el bulto en la cintura. O sea, pero los ves, él es escolta. Muchas veces depende del principal también, ¿no? Porque así nos piden. hay gente hay principales que les gusta que se note que son escoltas. Ok. Y soy franco, realmente entre más discreto andes, el mejor. Sí, para mí también. En el caso nuestro, nosotros recomendamos al principal y a nuestra gente la discreción total. Sí. No debes de usar el arma fuera, pues debes de traer sacos o una guayabera o algo que tape, que no se vea el arma, ¿no? Que parezcas un chofer está mejor, porque eso puede ser que al momento de un problema... Pues lo primero que hacen son eliminarlos. Lo primero que hacen es aniquilarte a ti, ¿no? Entonces, Me tocó ver una vez iba caminando por Punto Valle, iba pasando por afuera de una tienda, creo que era Sephora, y estaba así parado fuera de la tienda, enfrente de los elevadores, descrito así tal cual: camisa Magellan, bulto en la cintura, pantalón táctico, botas tácticas. Y si fueras por alguien, te echas a esa persona y ya sabes que el principal está dentro. Regresando un poquito a la pregunta que te decía, donde los familiares, los juniors, todo eso, no quieren las escoltas. Yo he oído casos de juniors que traen a la escolta atrás y en un semáforo hacen como que se van a parar y se dejan ir para perder la escolta. Esa es la primera. La segunda, de repente en los bares, como traen, ¿con quién? Ahora sí, como dicen, como traen con queso, andan haciendo relajo, no sé si se puede decir la palabra desmadre, queriendo agarrar pleito con todo porque saben que mi gente se va a meter a sacarme de la bronca. ¿Te ha tocado ese tipo de situaciones? Hace años sí era muy común eso. A raíz, no sé, del 2009 para acá, sobre todo aquí en Nuevo León, ya no se manejan con ese nivel. Okay. Ya vamos, los mismos jóvenes, los empresarios saben perfectamente los riesgos que se corren. Entonces, ya no es tanto eso, no. Okay. Pero sí había, a mí me tocó un jefe que de repente pues quería andar solo, ¿no? Y se te perdía, lo andaba buscando, sí. pero
pero es parte del folclore de una escuela. Y yo siento también hoy en día, digo, no sé qué en tu experiencia que haya pasado, que ya no, o sea, ya hay muchos lugares que no te dejan entrar con escoltas. Universidades, ciertos restaurantes tienen su espacio específico para no traer a la escolta, o sea, para que no se vea un lugar peligroso. Sí, pues es mejor. Claro. Definitivamente es mejor que, bueno, los escoltas tienen la obligación de cumplir vamos, donde quiera que vas, Tienes que estar. de seguir los protocolos ya establecidos, ¿no? Hay lugares en los que no pueden entrar y el principal lo sabe, ¿no? Pero eso también es beneficio para nosotros mismos, porque si no puede entrar nadie armado, pues qué bueno. Claro. Tu principal está en un lugar donde no corre riesgo. Claro. Muy interesante también el trabajo de la protección ejecutiva, que nosotros ya tenemos ahorita con la protección ejecutiva como unos 15 años. Wow. Pero como yo fui escolta, vamos, de una familia muy importante aquí en Monterrey, que era una escuela gigante, porque éramos muchos escoltas en aquel entonces, donde aprendimos a trabajar, a tratar al principal, a protegerlo. Había mucha capacitación, entonces eso nos ayudó bastante para el desarrollo personal. Javier, en este momento tú entrenas a tu gente o contratas gente que entrene a tu gente, tú supervisas a los entrenadores. Fíjate que tenemos gente que yo capacité, Okay. pero que también ha tomado cursos muy importantes, Qué bueno. muy buenos cursos que los desarrollan aquí. Tengo compañeros que fueron elementos, por ejemplo, que pertenecieron al Grupo SWAT de Nuevo León, ahora son dueños de instituciones de capacitación, ¿no? Que son grandes, ¿verdad? Les ha ido muy bien, porque yo me acuerdo cuando yo daba clases de tiro, era el único que estaba en el campo de tiro dando clases, porque mucha gente consideraba pues, que no había necesidad de que el policía o el escolta aprendiera mucho a disparar, porque no había esa necesidad. Claro. Claro. Pero ahorita sí tenemos muy buenos instructores. Hay también mucho, pues que se hacen pasar por buenos y no son tan buenos, ¿verdad? Pero la gran mayoría son muy buenos, han tomado cursos con especialistas también y lo están desarrollando aquí en Monterrey y en toda la República Mexicana, ¿no? Claro. Por último, Javier, no sé si quieres resumir algo que le quieras comentar a la gente, si quieras hablar un poquito más del negocio o algo para ir pudiendo cerrar ese tema el día de hoy. Sí, mira, bueno, pues la situación de la seguridad que estábamos platicando ahorita, a mí me tocó una época muy bonita porque estuve casi 6 años como jefe de la policía de aquí de Nuevo León. Fui creciendo dentro de las instituciones, porque después de la policía judicial me fui a Seguridad Pública del Estado. Después de Seguridad Pública del Estado fui secretario de Seguridad Pública en San Nicolás. Y bueno, todo ha sido un aprendizaje tremendo a través de los años. Y ahora con mi negocio, pues todo ese aprendizaje lo hemos llevado a bien, ¿no? Me ha servido bastante, ¿no? Me gustó. Y yo solamente lo que siempre he recomendado es cuidado con la familia, cuidado con los muchachos, con quién se juntan, qué es lo que ven, cómo se están moviendo. Y es importantísimo, porque ahí está lo que comentaba ahorita, la fábrica de delincuentes está en las casas. Y un segundo puede cambiarlo todo. Exactamente. Pues bueno, espero que les haya gustado este episodio. Les doy una premisa, vamos a estar en El Sabor de la Seguridad con Javier también. Va a salir una semana y media después de este episodio y pues esperemos les guste. No sé si alguien más quiere aportar algo más. No, excelente. Digo, fue muy corta la plática para Javier porque la experiencia que tiene Javier da para días. Para conferencias. Para días de conferencia. Javier, No nos la acabamos tantos años. mi respeto, ¿no? Eres una institución en esto. Y también queda como abierto para en otro momento poder hablar de otro tema y poder seguir hablando de diferentes cosas. Este es tu espacio, cuando quieras hablar, cuando nos quieras comentar algo, cuando quieras platicar simplemente con nosotros. Claro. Muchas gracias. Las cámaras están y los micrófonos están abiertos en cualquier momento. Y pues nada, muchísimas gracias por habernos invitado. Y pues nada. Y que sigan los éxitos. Exactamente. Sí. Sigue la camita. Sí. Esperemos te haya gustado el episodio y pues bueno. No, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por esta invitación. Es importante para nosotros pues, dar a conocer algunas cosas a la gente que
que convive con nosotros, a nuestros vecinos, clientes, amigos, todo. Sí. Qué bueno. Es muy importante. Muchas gracias. Me da mucho gusto. Pues nada, esperemos que les haya gustado y nos vean en el siguiente episodio. Hasta luego.